Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Espero su apoyo de 500 me gusta para Zeyal. Alil lo dice todo. Hablé con Zeynep Gulan. Dice que lo contó todo. Alil pregunta, ¿qué hablaste con mi hermana? Zeynep fue la patrulla del aniversario de tu padre hoy. Sé que no aliviará tu dolor, pero te compré un 7 pequeño. Dice si aceptas. Alil abre el regalo. Zeynep compró un libro. Dice que lo compré porque sabía que era tu autor favorito. Zeynep piensa en lo que pasó con Alil. A pesar de todo su dolor, aceptó mi regalo. Zeynep deja caer el frasco y lo rompe. Alil está muy enojado. Él dice, ¿qué hiciste? Irse. Él dice que salgan de aquí. Murmura para sí mismo, ¿cómo no vi esto? Mientras tanto choca con Asu. El libro que tiene en la mano cae. Asu la abre y mira. Pregunta si cree que el amor lo encontrará cuando lea esos libros. Llega a la habitación con artículos de limpieza en la mano. Alil dice que no toques esta tierra. Zeynep dice que vayamos a buscarlo donde quiera que lo hayas comprado. Dice que lo compensará. Cuando Alil dice no dejes que mis ojos te vean, Zeynep casi se desmorona. Zeynep piensa que no merece lo ocurrido. Las lágrimas corren por sus mejillas mientras sale de la habitación. Selma no sabe cómo esconder el vaso que compró Eren. Suena el teléfono de Songul. Gulan llama a Songul. ¿Sabes lo que hizo Zeynep? La niña mostró buenas intenciones. Él pregunta por qué no lo detuviste. Songul cuelga el teléfono. Dice que no tienes 9 vidas. Dice que por supuesto que lo mataré. Zeynep busca el libro. No puedo encontrarlo. Mientras tanto suena la puerta. Es alguien llamado Alper. Cuando ve a Zeynep, sus ojos quedan deslumbrados. Él hace cumplidos. Dice que es amigo de Alil. Resulta que es amigo de Alil. Se presenta a Zeynep. ¿Qué dice tu nombre? Por supuesto que tú también tienes tu nombre, dice. Él responde, Zeynep. Alper pregunta, ¿no me dejarás entrar? Dice que si quieres, volveré después de un error. Alper conoce a Songul. Songul le da la bienvenida a Alper. Gulan y Tekin también regresaron a casa. Zeynep abandona el salón con la llegada del invitado. Hakan ha abandonado el hospital. Gulce dice que Hakan le salvó la vida. Hakan dice que me hiciste parecerte a ti. Los persigue con Feria y Gulce. El teléfono de Alil suena en la mesa. Mientras tanto, Alper felicita a Songul. Dice que estás rejuveneciendo día a día. Yusuf habla con Alil. Alil pregunta por qué no me informaste. Alil pregunta si puedes cuidar de Feria hasta que se le expida la visa. Alil dice que tu corazón esté en paz. Pero él dice que informarás de todo. Zeynep trae pasteles a la mesa. Cuando Alper ve el pastelito pregunta, ¿lo hiciste tú? Cuando Zeynep dice que no, dice, no lo comeré. Alil se perturba mucho cuando escucha esto. Alil está bastante nervioso. La tensión con Zeynep se refleja sobre la mesa. Alper dice que podría considerar quedarse aquí. Alil dice que este lugar es pequeño y te aburrirás. Alper mira a Zeynep y dice, ya comencé a amarla. Entonces Alper, iré. Dice que tal vez tú también puedas venir. Cuando Alil dice que buscaremos, Alper dice que como dijo que buscará, hay alguien allí. Alil dice, ¿cuál es el punto? Alper dice que está bien, yo también te hice sudar después de Tekin. Alper distribuye cuentas azules a todos. Asu está muy impresionado por este hombre. Él dice, me pregunto si el amor me encontró. Zeynep trae galletas. Alil dice que no lo quiere. Alper dice que no entiende esas cosas bonitas. Dice que me den sus derechos. Los antiguos propietarios de Songul también tenían un pabellón de caza. Correcto, dice Zeynep. Zeynep dice que sí, mi padre tenía una cabaña pero no cazaba. Alper no puede entender esta respuesta. Alil lo descarta como una larga historia.
Hakan está muy feliz de que Gulce y Feria estén vivos. Yusuf quiere enviar a todos al pueblo. Dice que esto es necesario para la seguridad de todos ustedes. Señorita Nevin, estar lejos de usted me pone triste. Él dice que simplemente esté sano y el resto no importa. Songul, por otro lado, hace planes por su cuenta. Dice que esta noche es tu última noche. Mañana te organizaré una partida de caza, pequeño león, dice. Asu habla con Kanan. Asu lee el libro de Zeynep y empieza a hablar sobre el amor. Kanan, como madre, muestra las zapatillas. Dice que no digas tonterías. Cuando Asu se va, Alil llega a la cocina. Su voz interior le pide disculpas a Zeynep. Cuando Zeynep lo ve, le pregunta, ¿querías algo? Alil no sabe qué decir. Dice agua. Sin embargo, deja el agua como la tomó y se va. Selma se prepara. Zumrud dice que ella cuidará de la abuela. Zeynep dice que irá a la partida de caza. Mientras tanto, la señora Tulay encuentra el vaso de Selma. Selma se dice, ¿qué haces con este hombre? Cemil y Zeynep van al pabellón de caza. Este lugar ha pasado de estar acostumbrado a estar usado. Cemil dice que enciendan la electricidad también. Luego le dice a Cemil que vaya a la mansión. Dice que es posible que te necesiten allí. Cemil dice lo que quiera y regresa a la mansión. Mientras tanto, Songul se escabulle hacia la cabaña. La señora Nevin y su familia se reúnen con una última foto. Hakan busca un lugar en esta familia. Entonces todos se despiden. Songul llega a la cabaña. Zeynep está limpiando el interior. Songul dice límpialo, límpialo, yo también haré una limpieza profunda. Me desharé de todas las manchas de mi vida. Por otro lado, Alil y Alper se acercan a la cabaña. Songul pone un pañuelo de papel sobre el panel eléctrico y lo enciende. Zeynep piensa en lo que pasó con Alil. Mientras tanto, Songul se da cuenta de su plan y se marcha. Tan pronto como Zeynep conecta la electricidad, se produce un incendio. Mientras Songul observa desde lejos, dice, ahora estás realmente quemada, Zeynep. Zeynep está encerrada. Mientras lucha por escapar, las llamas comienzan a rodearlo. Quiere llamar. Sin embargo, tampoco contesta el teléfono. Quiere filtrar el aire con sus bufandas. Pero no es bueno. Alil ve la cabaña ardiendo. Mientras intenta entrar a la cabaña, Songul lo ve. Cuando ve a Alil entrar en la cabaña, empieza a llorar. Alil salva a Zeynep. Pero todo alrededor era humo. Songul observa lo que sucede con miedo. Alil salva a Zeynep. Pero él se queda dentro. Songul habla sola. Alil dice que si te pasa algo, no puedo soportarlo. Mientras tanto, también llega Alper. Se moja y entra. Salva a Alil. Salen de la cabaña con Zeynep en un brazo y Alper en el otro. Zeynep lava su ropa en agua e inmediatamente se la lleva a Alil. Se limpia la cara. Alper tiene una cuenta. Evidentemente ha venido a ajustar cuentas con Alil. Alper también notó la cercanía entre Zeynep y Alil. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.